Bienvenidos sean todos a la presente lección. Algo que quiero precisar también es que para efecto de que ustedes puedan revisar su plataforma, les pediré que a más tardar a la 1 de la tarde, de lunes a jueves, ustedes verifiquen obviamente las tareas, pero principalmente las lecciones que voy a estar cargando ahí. Entonces, para que tengan una hora promedio en la que ustedes puedan estar revisando, pues siempre será eso de la 1 de la tarde. Ahora, cuando yo vaya dejando actividades o trabajos, les voy a mandar unas instrucciones que están dentro del mismo trabajo, en donde vendrán, independientemente de los requisitos de la actividad que se vaya a realizar, vendrá también la hora de entrega y el día de la entrega para mayor precisión. Bueno, continuamos. En la anterior lección habíamos hablado sobre el tema de que la revolución industrial generó una gran movilización y muchos cambios dentro de la sociedad, y que derivado de eso es precisamente que surge la necesidad de que se tenga forzosamente que analizar ya la sociedad desde un punto de vista científico. Se sabía, por supuesto, que estaba y que existía la sociedad, pero había que analizarla un poco más a profundidad también para dar respuestas y mejoras a lo que se estaba dando a través de este movimiento que generó la revolución industrial, que explicamos que se da precisamente cuando la maquinaria, las fábricas empiezan a desplazar la mano de obra del ser humano y viene una nueva forma de producir los diferentes satisfactores del ser humano. También explicábamos en la anterior lección de cómo se dio este primer vínculo o esta primera sociedad, que seguramente fue a través de las necesidades básicas, en este caso el tema de la alimentación, y de ahí en el futuro pues nosotros hemos estado vinculados los seres humanos e interactuamos diariamente porque nos necesitamos unos a otros por diferentes temas. Al final de cuentas todos producimos algo y derivado de eso todos necesitamos de todos. En la página 4, lo que viene a continuación, bueno, nada más para complementar donde dice antecedentes históricos, recalcar que el padre de la sociología, porque es quien crea la sociología, es decir, es quien acuña el término, es precisamente el francés Auguste Comte. Entonces quiero que siempre tengamos claro quién es el creador de esta ciencia. Quien acuña el término sociología es precisamente el francés Auguste Comte en el año 1830, pero lo que detona la necesidad de la sociología, repito, es todo lo que estaba sucediendo en aquella época, principalmente el tema de la revolución industrial. Ahora, aclarar que hablamos de Europa, pero en México en los años 1800, es decir, en el siglo XIX, también fue un siglo de convulsiones. Recuerden que en 1810 es cuando inicia el movimiento de independencia en nuestro país, y prácticamente todo ese siglo en nuestro país nos la pasamos en guerras, entre la guerra de independencia, entre una vez que ya existe un México independiente. Recuerden que lo primero que tenemos es un imperio con Iturbide, y a través de golpes de estado empiezan a derrocarse unos a otros durante mucho tiempo. Después recibimos también lo que es la guerra de invasión por parte de los norteamericanos, la guerra contra los franceses, y en la parte final del siglo viene, bueno, antes de la guerra con los franceses también la guerra de reforma, y en la parte final del siglo es cuando viene y se establece el porfiriato, que por fin le da un poco de paz, por lo menos en la parte final del siglo, pero sabemos que luego va a desembocar ya no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, en la Revolución Mexicana. Entonces, el mundo en general estaba convulso, derivado de tantos cambios que se estaban dando. Repito, el principal, el tema de la revolución industrial en nuestro país. No es que no nos haya llegado la revolución industrial, por supuesto que también llegó el tema de que las máquinas aparecen, pero nuestro país estaba viviendo problemas y convulsiones más encaminadas a las luchas del poder, de lo que era primero la parte independentista, es decir, la necesidad de tener un país independiente, y después las diferentes fuerzas políticas de este país que luchaban precisamente por tener el poder de este país. Bueno, entonces Auguste Comte, el padre de la sociología, y quienes, digamos, dan el reconocimiento a esta ciencia o comienzan a dar reconocimiento, nos aparece aquí que van a ser John Stuart Mill y Herbert Spencer, precisamente los ingleses. Ahora bien, la etimología de la palabra, cuando hablamos de etimología es ir a las raíces de una palabra, ¿no? Entonces voy a leer aquí esta parte. El vocablo sociología
es un término nuevo, un barbarismo necesario que se encuentra estructurado por dos palabras de diferente lengua. Entre paréntesis dice híbrida. Un vocablo latino, socius, que significa socio, sociedad, y un vocablo griego, logía, cuyo significado es ciencia. Etimológicamente, sociología significa ciencia de la sociedad. Bueno, repito, aquí estamos dando una definición etimológica. Si yo les preguntara en alguna actividad, diga cuál es la definición etimológica de sociología, muchos podrían irse con la idea de socius y logía. No, la definición es la última, la que aparece al final. Ciencia de la sociedad. Ahora, los vocablos de donde vamos a tomar precisamente significados, y va a ser socius, que significa socio o sociedad, y logía, que significa ciencia. Nos dicen que es un vocablo híbrido porque sus raíces vienen de dos lenguas, en este caso lo que es el griego y el latino, o el latín, perdón. Entonces, repito, la definición etimológica de la palabra sociología es ciencia de la sociedad. Todavía no estamos en una definición científica, solamente estamos en las raíces de la palabra. Repito, ciencia de la sociedad. Ahora sí, viene la definición científica. Varias han sido las definiciones de sociología. Según nuestro criterio, la que manejaremos es la siguiente. Sociología es la ciencia del estudio científico de la vida social del hombre. Bueno, aquí ya está un poquito más elaborada la definición. Ciencia. De entrada, todos nosotros, cuando estuvimos en el bachillerato, desde la primaria, la secundaria, nos hablan y nos enseñan el método científico. Sin embargo, recuerden que generalmente cuando nos enseñan el método científico, lo que nos enseñan es el método científico de las ciencias naturales. Y recuerden, nos hablaban de diferentes pasos del método científico, ¿no? Se hablaban de la observación, de la recolección de datos, de la generación de hipótesis, etcétera, ¿no? De comprobación de resultados, la ley. Al final del día nosotros tenemos nociones porque llevamos en diferentes ciclos escolares lo que es el método científico. Pero aquí nos dicen precisamente que la sociología es la ciencia. Si es ciencia, entonces tiene que haber una metodología precisamente de estudio para que podamos llegar a resultados. Pero aquí estamos en el terreno de las ciencias sociales, no de las ciencias naturales. Entonces es algo un poquito más complejo. Lo comento de esta forma. Seguramente cuando vimos el método científico o en las ciencias naturales en su momento, nos enseñaron lo que es el ciclo del agua, ¿no? Y nos explicaban nuestros maestros que el agua, si estaba, por así decir, en un charco, en un río, y le pegaba el sol, el agua se evaporaba y se formaban las nubes. Después las partículas ahí se condensaban y cuando se cargaba esta condensación en las nubes, se precipitaba nuevamente en el estado líquido y volvía nuevamente al estar en el ciclo, ¿no? Entonces eso es algo exacto, ¿no? Que nosotros sabemos que se va a dar una y otra y otra y otra vez. Ahora, en el caso de las ciencias sociales, y por eso hablo aquí en específico de cuando hablamos de que es una ciencia, las ciencias sociales no son ciencias exactas como las matemáticas. Por lo tanto, el análisis de los fenómenos sociales siempre va a ser más complejo. ¿Por qué? Nada más con esto lo quiero precisar más. Podemos tener a unos gemelos idénticos. Sí, yo creo que todos conocemos a algunos hermanos gemelos que cuando los vemos nos suelen confundir mucho, ¿no? El parecido es muy grande. Sin embargo, en su comportamiento, los gemelos no son iguales. Serán parecidos, pero tienen identidades distintas, se comportan de formas distintas, muchos tienen gustos distintos, que aunque físicamente sean tan parecidos, en su comportamiento social, es decir, en su vínculo, en su interacción con los demás, son muy distintos. Entonces, las ciencias sociales, repito, no son ciencias exactas, no vamos a tener siempre el mismo resultado derivado de un comportamiento. De tal suerte que esto hace un poco más complejo el estudio de la sociedad, porque si habláramos de ciencias exactas, nosotros sabemos que de la suma de 2 más 2, pues vamos a tener 4, pero aquí tenemos que ir viendo cómo se ve comportando un ser humano u otro, por muy parecidos o por familiares que sean. Ahora, si nos ponemos a identificar cómo se va a comportar una persona
de China, de Japón, de Corea, sobre un tema en específico, podríamos decir que se puede comportar parecido entre ellos, pero aún así existen diferencias. Pero si comparamos una acción en específica de personas de China, de Corea y de Japón con gente de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, vamos a ver que los comportamientos son mucho más distintos, ¿no? Entonces vamos viendo que la sociología tiene la complejidad de que estamos en el terreno del análisis científico, pero estamos hablando del terreno de las ciencias sociales, en donde no tenemos resultados exactos. ¿De qué? Del estudio científico, bueno, valga la redundancia aquí, de la vida social del hombre, es decir, de cómo se comporta el ser humano en sociedad, de cómo interactúan unos con otros, de ver los porqués de algo. De manera de ejemplo, si de repente vemos que hay un pueblo que constantemente está en guerra, tenemos que analizar por qué ese pueblo es tan propenso a la guerra. Si de repente vemos que hay un pueblo que históricamente vive en la pobreza, unos podrían decir, bueno, es que siempre ha sido explotado. Sí, seguramente debe ser eso un factor, explotado por alguna potencia, algún imperio, pero también tenemos que entrar al análisis de por qué ese pueblo no produce. Si nosotros en específico, vamos a hablar de nuestro país, tenemos un historial triste de corrupción, tenemos que analizar por qué México nunca está en los mejores lugares anticorrupción. Generalmente los países nórdicos, estamos hablando de Dinamarca, Noruega, Suecia, son países que están en los primeros lugares en temas de anticorrupción, es decir, hay poca corrupción y México tristemente está del otro lado. Entonces tenemos que entrar a analizar qué pasa en ambas sociedades, por qué allá es más factible el que los seres que interactúan en esa sociedad no se corrompan, y en nuestro país la corrupción permea tanto en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entonces la sociología va a hacer un análisis haciendo uso del método científico de las ciencias sociales para ir analizando precisamente por qué pasan una u otra cosa, pero no solamente generar un análisis, sino generar propuestas de mejora para cada sociedad. Es decir, genero el diagnóstico, pero también qué podemos cambiar o qué podemos hacer para que las cosas evolucionen por un mejor camino, ¿no? Entonces de eso sirve, o para eso sirve la sociología también. Obviamente esta definición, por supuesto, hay que aprendérsela, pero sobre todo razonarla, ¿no? Es la ciencia del estudio científico, es decir, haciendo uso de los elementos del método científico, de la vida social del hombre, de esta interacción de los seres humanos. Ahora, objeto del estudio de la sociología. ¿Qué va a estudiar en específico la sociología? Bueno, en la parte de arriba decía la vida social del hombre, sí, pero aquí lo que viene ya es un desglose un poquito más a fondo de lo que debemos entender de la vida social del hombre. La sociología estudia al hombre como un ente que vive en sociedad, es decir, el fenómeno humano de convivir en una comunidad. Fenómeno humano de convivir en una comunidad implica interacción. A la sociología le importa primordialmente explicarse los aspectos siguientes, y aquí está ya de forma más desglosada o más en concreto cuál es el objeto de estudio de la sociología. Relaciones humanas. 1. Estructuras de las diferentes sociedades. 2. Características del comportamiento humano en sociedad. Explico esto. Relaciones humanas. Bueno, tenemos diferentes esquemas de relaciones humanas nosotros. Por ejemplo, relación entre padre e hijo, relación entre hermanos. Una relación humana podría ser relación entre patrón y trabajador, relación entre maestro-alumno, relación entre los cónyuges, hablando de un matrimonio, relación en el noviazgo. Vamos a ir viendo que hay diferentes vínculos dentro de la sociedad que generan diferentes tipos de relaciones. Es decir, de una relación patrón-trabajador, nosotros podemos entender que hay una línea jerárquica en la cual un trabajador debe obedecer al patrón siempre que le dé instrucciones y órdenes referentes a en un aspecto laboral, pero que lo contenga un contrato, de tal suerte que el trabajador deberá obedecer lo que el patrón le diga siempre que esté estipulado en el contrato que él también firma junto con el patrón. Pero nosotros podemos entender que en una relación, por ejemplo, de matrimonio, tiene que haber un vínculo sentimental que tal vez no se va a dar
en el tema patrón-trabajador, en un vínculo de matrimonio, nosotros presuponemos que hay un vínculo sentimental de amor y dentro de una de las finalidades de muchas personas cuando se casan es procrear, tener hijos. Eso en el tema de patrón-trabajador no lo concebimos, no está como parte de. Ahora, si vamos a una relación, por ejemplo, de lo que sería hermanos, nosotros podemos entender que en la relación hermanos hay una relación de cariño, de amor, pero no vamos entendiendo que exista un vínculo para casarse. Es decir, son cosas distintas que se van dando y por lo tanto se tienen que analizar de manera distinta en todo lo que se da a la sociedad. Entonces, las relaciones humanas, por supuesto que se tienen que estudiar. Ahora, las relaciones humanas también se pueden dar entre gobernante y gobernado, y es quizá de las que más se analizan, por lo menos las que más vemos en los medios de comunicación todos los días, en la que nos van dando los resultados que dan o que se van dando entre el vínculo entre un gobernante y un gobernado, y generalmente lo van midiendo a través de encuestas, ¿no? El segundo punto del objeto de estudio de la sociología están las estructuras de las diferentes sociedades. Es decir, vamos a ver que hay sociedades que tienen, a nivel internacional estoy hablando, que tienen estructuras patriarcales en varias comunidades indígenas de nuestro país, en Medio Oriente, pero también habrán muchos países, sociedades de diferentes estados que tienen una estructura en donde el patriarcado no se da. Es decir, que hay un equilibrio en el tema de quién da las órdenes y se da entre hombre y mujer, o habrán algunas comunidades a nivel internacional también en donde lo que vamos a tener es un matriarcado. Algunas sociedades practican la monogamia, otras sociedades permiten la poligamia, es decir, que un hombre se pueda casar con varias mujeres. Y hago el hincapié en casarse, es decir, que sea legal. Sabemos que el adulterio existe, pero en los países con legislación monógama, una persona solo se puede casar, o sea, un hombre con una sola mujer. Si quiere volver a casarse, previamente tiene que divorciarse. Pero hay otros países que permiten la poligamia, es decir, que un hombre tenga varias esposas, y está estipulado en la ley, y hay normatividad incluso de derechos de la primera mujer, de la segunda mujer, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes estructuras dentro de la sociedad que también uno debe estudiar y entender, sobre todo para que, y esa es la parte final, ¿para qué sirve la sociedad? Para saber con quién tratamos y sobre todo saber qué realizar y qué hacer desde el ámbito de nuestra profesión respecto a que primero entendí a la sociedad a la que voy a dirigirme y en base a eso puedo vincularla para tratar de ser mejor en general. Y las características del comportamiento humano en sociedad, es decir, de lo mismo, ¿no? O sea, de la manera en que dentro de estas relaciones humanas y dentro de estas estructuras que se pueden estar dando en cualquier parte del mundo, cada ser humano se comporta, es decir, mantiene un tema conductual y que obviamente vaya arrojando diferentes situaciones que sean necesarias analizar por parte de la sociología. Entonces, repito, el objeto de estudio de la sociología la pueden subrayar donde dice el fenómeno humano de convivir en comunidad, pero sobre todo, y ese es el que más me interesa, es el desglose. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las relaciones humanas, las estructuras de las diferentes sociedades y las características del comportamiento humano en sociedad. Bueno, para hablar de las características del comportamiento humano en sociedad, les voy a plantear un caso en específico. Por ejemplo, el tema del noviazgo. Hace algunos años yo conocí a una persona de Islandia que nos comentaba que en su país es normal. Islandia está en la parte alta del continente europeo. Es un lugar muy frío, poco habitado. El país creo que tiene un promedio de 300,000 habitantes, es decir, Tapachula tiene más gente que Islandia. Pero lo que me comentaba esta persona, que vino de intercambio hace algunos años, es que en su país el noviazgo es vivido de una forma distinta a como lo vivimos acá en México, porque para ella fue así como un choque muy fuerte cultural, porque en su país el papá le permite a la hija que el novio llegue a dormir a la casa la casa de la familia, es decir, donde está el papá. Es permitido para ellos que el novio de la hija llegue a dormir a la casa y por supuesto en el cuarto de la hija. En México eso definitivamente no es bien visto. Entonces, cuando ella llega acá y tiene novio, pues para ella fue un choque cultural porque no se le permitía
ingresar al novio a la casa, sí, pero no quedarse a dormir en el cuarto con ella, ¿no? Entonces eran temas complejos para ella, porque en su país aquello era muy normal y en nuestro país no lo es. Entonces las características del comportamiento hacen que tengamos que comparar también, en un lado, el mismo tema que es la relación de noviazgo. Una acción puede ser bien vista y en otro mal vista, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, la sociología tiene que analizar los por qué, es decir, por qué allá sí lo pueden ver bien y por qué acá lo ven mal. Van a entrar muchos temas culturales principalmente, ¿no? Temas religiosos, temas de percepción social en el aspecto de qué se busca con el matrimonio en un caso y en otro, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, la siguiente pregunta es muy importante, porque en la profesión que estamos estudiando, en la carrera, perdón, que estamos estudiando y la profesión que vamos a ejercer, nosotros debemos de saber el para qué me va a servir una u otra materia que voy a estar estudiando. Entonces, aquí hay una explicación sociológica de para qué sirve la sociología, pero a mí me interesa que ustedes, sobre todo, vayan adaptando a su propia carrera por qué me va a servir a mí. ¿Para qué me va a servir a mí en específico la sociología? De lo contrario, pues no tendría razón de ser que esté dentro del plan de estudios. Entonces, comienzo por leer esto y luego vamos aterrizando en específico a la carrera. ¿Para qué sirve la sociología? Al vivir en sociedad, el hombre ejerce una función especial dentro de cualquier grupo social en que se encuentre: familia, escuela, trabajo, etc. Y para esto es necesario conocer mejor a cada uno de ellos. Y así nuestra actuación será más consciente y al mismo tiempo podrá aprender y comprender mejor los cambios que se puedan realizar en la sociedad. Bueno, vamos a concretarlo un poco más a la carrera. Derecho, trabajo social, pero pedagogía también lleva sociología, y muchas otras carreras llevan sociología. Bueno, ¿por qué llevar sociología? Pues por algo muy simple. El ejercicio de todas nuestras profesiones van vinculadas a el ser humano. Es decir, todas nuestras profesiones van vinculadas a una interacción con el ser humano de una o de otra manera, pero todo es vincularlo hacia una interacción con las personas. Por lo tanto, vamos a pensar, empiezo por lo que sería un abogado. ¿Por qué el abogado, por qué el licenciado en Derecho necesita saber sociología? Porque, como les he explicado, los encargados de realizar las leyes por excelencia deben de ser los abogados, es decir, los que conocen del espíritu de la ley, etcétera, y que deben de integrar y hacer buenas leyes son los abogados. Pero no puedes hacer una buena ley si no conoces a quién le vas a dirigir esa ley, si no conoces a quién le vas a aplicar esa ley. Se necesita entender primero a ese círculo humano, a ese grupo, esa comunidad a la cual le va a llegar la aplicación de esa ley para que tenga éxito. De lo contrario, lo único que va a haber es un rechazo hacia esa ley. Entonces, lo primero que tiene que hacer el legislador, y recuerden que aunque tengamos legisladores que no sean abogados necesariamente, siempre van a tener un equipo de trabajo en donde los asesores son licenciados en Derecho, son los conocedores, los que le van a aportar esa parte al legislador, llámese diputado o senador. Pues tienen que entrar al análisis de, bueno, ¿qué necesita esta comunidad para que hagamos una ley adecuada a sus necesidades, con el objetivo de que mejore y que respetemos el interés público? Es decir, que todos vayamos hacia adelante, satisfaciendo necesidades básicas, pero yendo hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, primero tiene que haber un análisis de qué está pasando en esta comunidad, qué pasa en esta sociedad, por qué esta sociedad tiene estos problemas, y en base a eso, redactar de la mejor forma leyes que le sirvan a este pueblo, a esta comunidad, a este país, para mejorar. Por lo tanto, no pueden existir buenas leyes si no previamente hay un análisis de lo que es el pueblo al que se le va a dirigir esa ley. Entonces, un abogado necesita entender cómo piensa, cómo siente el pueblo al cual le va a dirigir leyes que se le van a aplicar en el día a día. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un país, vamos a poner nombres, ustedes pueden investigar cuáles son, un país en donde exista, o mejor dicho, un país en donde la religión tenga vínculos con el gobierno, como podrían ser algunos países de Medio Oriente, en donde se establece un gobierno teísta, así se dice, ¿no? Si establecieran una
una ley en este momento que dijera que prohíbe la poligamia en algunos de los países musulmanes que permiten la poligamia, vendría un grave problema social. ¿Por qué? Porque tienen una tradición histórica de siglos de poligamia. Entonces, si se emitiera una ley en donde se prohibiera la poligamia, vendría un grave problema en esa sociedad. ¿Por qué? Porque la forma de ver la vida, la forma de concebir el tema de familia y por supuesto el matrimonio es muy distinto a como lo vemos generalmente en casi todos los países de Occidente. Entonces, el abogado debe entender qué comunidad o a qué comunidad es a la que le vamos a aplicar la ley que nosotros estemos generando, redactando en ese momento. Entonces es muy importante entender el receptor de todo ese orden social que se va a dar a través de una legislación. En el caso de un trabajador social, pues estamos en presencia de que generalmente el trabajador social es el ejecutor de leyes. El trabajador social es quien va al campo. Cuando digo al campo es al ejercicio de ir directo a donde está la problemática de diferentes índoles, de diferentes edades dentro de lo que es un país, un pueblo, una comunidad, y lleva precisamente, aquí está el vínculo para que vean entre dos profesiones. Las leyes que van a generar los abogados las tienen que poner en práctica precisamente prácticamente siempre los trabajadores sociales cuando llegan a comunidades. Me encuentro con que están afectando a una persona de la tercera edad o a un niño. Bueno, por supuesto que percibo la injusticia, pero que tengo que actuar de forma legal para que ayudemos de entrada a la víctima, pero también que se pueda sancionar a la persona que esté dañando a ese niño o a esa persona de la tercera edad. Por lo tanto, necesito conocer de leyes, por supuesto, pero necesito saber cómo piensa también la comunidad a la que yo estoy llegando, a los que estoy ayudando. Y les pongo casos concretos. En zonas indígenas de nuestro país es muy común que existan matrimonios arreglados, y también en otras partes del mundo, por supuesto. En muchas zonas indígenas de nuestro país, nosotros los consideramos niños, ¿no? O niñas en este caso, son entregadas en matrimonio con un intercambio de dotes, es decir, de dinero en especie a otras familias, pero para ellos es algo normal, es decir, es algo cultural. Nosotros, en este caso, generalmente eso lo veríamos como una venta de niñas, tráfico de personas. Es decir, se podrían incluso hasta configurar algunos delitos en las acciones que se van dando ahí. Pero cuando uno llega a la comunidad, vamos a ver que es algo que ya no significa que esté bien, aclaro, pero es algo que para la comunidad es normal, lo vienen practicando desde muchísimos años. Entonces, ahí es cuando viene un choque cultural entre lo que sería el mestizo, hablando de nuestro país, y algunas etnias en específico de nuestro propio país, que somos mexicanos todos, tanto unos como otros. Simplemente el tema cultural ahí tiene un choque de visiones. Entonces, el trabajador social debe entender que no es lo mismo que llegues a una comunidad mestiza a que llegues a una comunidad en donde predominantemente sea indígena, independientemente de la etnia que estemos tocando. Entonces, estas partes necesitan necesariamente ser entendidas para que nuestro trabajo, nuestra profesión sea desarrollada de la mejor manera, y entonces nosotros también no vamos a tener después una frustración profesional que estamos intentando hacer y cambiar cosas, pero por una idiosincrasia distinta a la nuestra, en lugar de ser bien recibidos, somos rechazados. Entonces necesitamos entender. Ahora, pensemos también, creo que hemos escuchado mucho, desafortunadamente, el tema de la violencia contra las mujeres, pero en muchos de los casos de nuestro país, cuando los trabajadores sociales se encuentran a mujeres que han sido golpeadas y que no es la primera vez que desafortunadamente ejercían violencia sobre ellas. Es decir, ellas y también en la mayoría de los casos también sobre los hijos. Había violencia de mucho tiempo atrás. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿por qué lo aceptaste? Y ahí tenemos que entrar también al análisis. ¿Por qué una persona soporta tanto tiempo y no denuncia la violencia que está ejerciendo sobre ella su esposo? O viceversa, porque también han habido casos a la inversa, ¿no?
Pero al final del día tenemos que entrar al análisis. ¿Por qué pasa tanto esa situación? Y no quedarnos nada más con, bueno, este es el por qué. Tendríamos que ver un tema cultural, un tema de cómo somos educados en la familia, etcétera. Pero también tiene que ver la parte propositiva, tanto de quien va a hacer las leyes, como en este caso también los trabajadores sociales que generan todos los diagnósticos. ¿Cómo cambiar eso? ¿Qué hacer eso? Y entonces, para que el abogado después tenga que emitir una ley, tendrá que escuchar también al trabajador social, que es el que está viendo dentro de lo que es la problemática diaria real, qué se puede hacer en base a cómo se conforma el problema de la violencia doméstica. Entonces el abogado tendrá que generar leyes escuchando al que está directamente viendo el problema como un tercero, pero viéndolo directamente, para que este país baje los índices de violencia intrafamiliar y por supuesto los feminicidios que desafortunadamente sabemos que existen en nuestro país. Entonces, para eso nos va a servir en el ejercicio de nuestra profesión lo que es la sociología. Quiero que lo vayamos aterrizando bien para que lo entendamos, no como una materia que va acompañando a las demás, sino como una materia fundamental, porque nos va a ayudar a entender primero al ser humano con el que vamos a tratar o al que nos vamos a dirigir, y después podremos, sí, con todos nuestros conocimientos, ejercer correctamente nuestra profesión. Cualquier duda, ya saben, a través del chat me la pueden ir preguntando y yo con gusto contesto a través del chat, y también a través de los videos podré ir aclarando las dudas que me vayan presentando ahí. Que tengan muy buen día.